Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Busca TV. Soy Rubén Mullés. Y como cada semana, te invito a compartir el programa de hoy. Hoy vamos a ver la tercera parte de la excelente exposición que hace el magíster Gerardo Andrián sobre geoestrategia como defensa de la patria y posibilidades de desarrollo. Antes, suscríbete a nuestro canal y dale me gusta. Buenas tardes, Rubén. Y nuevamente, encantado de estar con vos. Y hoy vamos a ver la tercera parte, ¿sí?, de este tema sobre geoestrategia y apoyándonos en el libro de este brillante autor español. Bueno, esta es la tercera parte de nuestra propuesta de charla que hemos titulado La geoestrategia como defensa de nuestra patria y como posibilidad de desarrollo. Volvamos a retomar este concepto que dice que la organización militar de un país es el reflejo de las condiciones y circunstancias políticas internas y exteriores en que le toca desenvolverse, que ambos están entrelazados, lo cual explicará las razones del origen de las Fuerzas Armadas y los móviles que obligan a introducir cambios en su constitución y en sus métodos. Ya hemos comentado en los videos anteriores con respecto a esta definición. Lo único que vamos a decir hoy es que sostenemos lo dicho anteriormente. No escapa a nadie que las circunstancias políticas internas de la República Argentina son de las peores en la historia nacional y obviamente como consecuencia de eso, en el contexto de las naciones, la visión que tienen de nosotros obviamente es paupérrima. Y por supuesto, no solamente las Fuerzas Armadas como instituciones de la patria, sino todas las demás instituciones sufren los avatares de esta situación. Entonces decíamos que toda esta charla está hecha en base al libro del coronel del Ejército Español, Pedro Baños, titulado El dominio mundial, elementos del poder y claves geopolíticas. En el video 1 y en el video 2 vimos, ya se habló sobre lo que es la fuerza militar como elementos del poder mundial, el poderío económico, la diplomacia, los servicios de inteligencia, la disponibilidad de recursos naturales. Hoy vamos a hablar sobre territorio y población. Hay un refrán castellano que dice, casas donde vivieres y tierras las que pudieres. Es un refrán castellano. Obviamente hay que tratar de tener todas las casas, las viviendas que se puedan y tierras todas las que se puedan también. Las tierras han sido siempre un elemento fundamental de poder. De ahí que se haya luchado por ellas desde tiempos inmemoriales. No solo proporcionan todo tipo de recursos naturales, sino que también constituyen el espacio físico sobre el que se asientan los seres humanos. El concepto de su posesión ha ido en efecto variando, puesto que hasta la imposición tecnológica en los procesos industriales a partir de la revolución industrial, la lucha por mantener y ampliar los territorios estaba íntimamente ligada a conseguir personas para realizar los trabajos más pesados o para alistarlas en los ejércitos, habitualmente en condiciones de esclavitud o semiesclavitud. Algunos países como Reino Unido fueron especialmente proclives a la conquista de nuevos territorios y llegaron a disponer en momentos históricos relativamente recientes de buena parte del mundo. El territorio, ese espacio físico sobre el que un Estado ejerce sus atribuciones, reviste gran importancia,
ya que de sus características, posición geográfica, extensión, orografía, de los recursos que albergue tanto en superficie como en sus extrañas e incluso de la población que resida en él, dependerá la consideración que tenga dicho país en su entorno inmediato y en el resto del mundo. Disponer de un territorio extenso aporta muchas ventajas. Por lo general, tal como se ha apuntado, posibilita el acceso a un mayor número y cantidad de recursos naturales. En casos de invasión enemiga, permite ceder espacio de manera temporal para así facilitar contraataques o simplemente desgastar al enemigo y entorpecer sus potenciales rutas de reabastecimiento. Cabe resaltar aquí, por ejemplo, durante las incursiones bélicas de Napoleón y Hitler, los rusos pudieron hacer un uso táctico de la inmensidad de su territorio, más de 17 millones de kilómetros cuadrados, lo que les permitía retirarse hacia regiones inhóspitas y desde allí, amparados también por el intenso frío, recomponerse e iniciar la contraofensiva. Sin duda, el territorio sigue siendo la clave principal de los enfrentamientos entre las diversas sociedades, ya sea para enriquecerse, para aumentar su cuota de poder o para fundar una legitimidad identitaria nacional o religiosa. El proceso colonizador del siglo XIX por parte de las potencias dominantes europeas de la época afectó de manera destacada al continente africano, que quedó repartido en la Conferencia de Berlín de 1884 a 1885. Dicho proceso colonizador, al igual que el descolonizador, fue tan desastroso que sus consecuencias todavía se arrastran hoy en día, tal como puede observarse en los padecimientos diarios de diversos pueblos africanos. Tras el aparente noble proceso de liberar a las colonias del yugo de sus metrópolis, se produjo otro aún más civilino si cabe, la nueva colonización, que en determinados casos ha terminado por resultar tan perjudicial para los ciudadanos de esos países recién independizados como la propia colonización en sí. El motivo reside en que la neocolonización ha servido a las grandes potencias para continuar haciéndose con los recursos naturales de sus antiguas colonias, lo que ha beneficiado prácticamente en exclusiva a unos dirigentes corruptos, a los que protegen siempre y cuando sigan siendo favorables a los intereses extranjeros, que desprecian las necesidades de sus súbditos. No obstante, existe a su vez otra diferencia sustancial. Las metrópolis ya no se ven en la obligación, aunque tampoco es que anteriormente cumplieran con ella de forma escrupulosa, de tener que preocuparse por las penuras de las poblaciones locales, que se limitan a ver con gran frustración por su incapacidad para frenar el expolio, cómo se extraen y exportan sus recursos por aquellos mismos países que, en algunos casos, llevan siglos llevándolos a cabo. Las colonias siguen existiendo, aunque ahora se disfracen con otras denominaciones como territorios de ultramar, o se argumenten que sus habitantes anhelan seguir perteneciendo bajo distintas fórmulas a las metrópolis. Estos son los casos de Francia y Reino Unido, que mantienen territorios diseminados por todo el mundo en una situación extemporánea que, con toda probabilidad, no permitirían a otros países. Pero esas son las ventajas de encontrarse en el grupo de cabeza de los dominadores mundiales, con la prioridad geopolítica que otorga a su vez tener un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas,
que conlleva el tan exclusivo y controvertido derecho de veto. Citemos el caso de Diego García, un atolón del archipiélago de Chagos, situado en el territorio británico del Océano Índico. La isla recibe el nombre de un marinero onubense que tomó parte en la expedición de Magallanes y Elcano, de 1519 a 1522, la primera circunnavegación de la Tierra. Entre los años 1968 y 1973, funcionarios estadounidenses y británicos unieron sus esfuerzos para expulsar a los chagosianos, que llevaban habitando la isla de manera ininterrumpida desde mediados del siglo XVIII. Cuando los colonizadores franceses los llevaron como esclavos para trabajar en las plantaciones de coco. Para ello, crearon la ficción de que la isla estaba deshabitada y que su presencia allí obedecía a que eran trabajadores temporales. El atolón, que alberga una importante base militar estadounidense, reviste un gran valor geoestratégico al permitir el control de las rutas marítimas de gas y petróleo. Antes de deportar a los habitantes del archipiélago de Chagos a las Seychelles y Mauricio, a más de 1900 kilómetros de su tierra natal, estadounidenses y británicos encerraron en un cobertizo a los perros de los isleños y los mataron en presencia de sus propietarios, asfixiándolos con los gases de escape de los vehículos militares. Se hizo tristemente conocida la frase que uno de los autores del despropósito dijo a los nativos: podemos inventar las reglas a medida que avanzamos. En abril de 2018 vio la luz el informe Áreas Demográficas Urbanas Mundiales, elaborados por Wendell Cox, analista de política urbana y académico estadounidense. En el documento se constata que en 2018 hay en el mundo un total de 37 megaciudades, áreas urbanas que cuentan con más de 10 millones de habitantes. La mayor del mundo, desde hace 6 décadas, es el área de Toko-Yokohama, con una población aproximada de 38.050.000 personas. En segundo lugar se encuentra la capital de Indonesia, Yakarta, con 32.275.000 habitantes, a la que sigue el área metropolitana de Delhi, que incluye Nueva Delhi, la capital india, con 27.280.000 habitantes. La clasificación de las 10 áreas metropolitanas más pobladas del mundo se completa con Manila, Filipinas, con 24.650.000 habitantes. Seúl, Incheon, en Corea del Sur, con 24.250.000 habitantes. Shanghái, China, 24.150.000 habitantes. Bombay, India, 23.265.000 habitantes. Nueva York, Estados Unidos, 21.275.000 habitantes. Pekín, China, 21.250.000 habitantes. Y San Pablo, Brasil, con 21.100.000 habitantes. Evidentemente, gobernar estas ciudades, controvertidas casi en pseudopaíses, no es en absoluto tarea sencilla. Cualquier mínimo error de liderazgo puede degenerar en una convulsión social imparable. Con respecto al total de la población mundial, la Oficina del Censo de Estados Unidos permite ver en tiempo real cómo se van incrementando los más de 7.600 millones de habitantes del planeta.
también facilita datos de habitantes en los 10 países más poblados del mundo. De estas cifras se desprenden datos cuando menos curiosos, como que 1 de cada 5 habitantes del planeta es chino o indio. También es de destacar que 6 de los 11 siguientes países más poblados son asiáticos: Indonesia, Pakistán, Bangladesh, Japón, Filipinas y Vietnam. Cabe reseñar, sin embargo, que los datos citados no son siempre fáciles de verificar, puesto que en algunos países todavía no existen censos de toda la población o no son completamente fiables. El 5% de la población mundial vive en la zona roja, otro 5% en la azul, y aunque pueda parecer casi imposible, hoy en día existen grandes espacios vacíos en la superficie del planeta. La web Atlas Mundial, con presencia en Internet desde 1994 y que difunde contenidos del ámbito de la geografía, publicó en enero de 2018 un listado de los 10 lugares con menor densidad de población del planeta. Dejando al margen zonas concretas donde el asentamiento humano es casi imposible, como los desiertos o los casquetes polares, el primer lugar habitado menos poblado es Groenlandia, perteneciente a Dinamarca, que únicamente cuenta con 0,03 habitantes por kilómetro cuadrado. La sigue de cerca el territorio insular noruego de Svalbard y Jan Mayen, con una densidad de población de 0,04. En tercer lugar están las Islas Malvinas, lamentablemente en poder británico, cuya densidad poblacional es de 0,21. A continuación encontramos las Islas Pitcairn, territorio británico en el Pacífico Sur, 1,2 habitantes por kilómetro cuadrado. Las islas de Tristán de Acuña, remoto territorio británico en el Atlántico Sur, 1,3. Mongolia, el primer país de la lista, 1,9. El Sahara Occidental, 2,2. Y Namibia, 2,6. En una oportunidad, Vladimir Putin expresó que el pueblo ruso tiene una cualidad muy importante: el amor a su nación, la voluntad de hacer cualquier sacrificio en interés de su país. Los aspectos inmateriales que le otorgan identidad a un pueblo revisten una trascendencia no siempre debidamente valorada. El pasado histórico, la cultura, la religión, la lengua, la ideología dominante, el impulso belicoso, la vocación por el trabajo o la idiosincrasia determinan una forma de actuar y comportarse que puede multiplicar el poder de un país. El poder imperial de la antigua Roma se derivaba no solo de la capacidad militar de las legiones, que llegaron a contar con más de 300.000 efectivos y que destacaron por tener una concepción estratégica superior, un armamento más avanzado y la habilidad para organizar rápidas movilizaciones, sino en una importante realidad psicológica, que eran la ciudadanía romana, fuente de orgullo a la que muchos aspiraban. Cuando se analiza la capacidad de un Estado, no basta con determinar las teóricas fortalezas materiales, sino que también es obligatorio reflexionar sobre las intangibles que condicionan el cómo aquellas se van a emplear. Ciertamente, dentro de este amplio marco se pueden incluir las ideas nacionalistas. El nacionalismo puede generar un ímpetu desmesurado en la población,
lo que le convierte en una de las fuerzas más poderosas de entre las que impulsan a las personas. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, Stalin se dio cuenta de que el soldado ruso no daría su vida por el comunismo, el partido o su líder, sino que lucharía hasta la muerte por la patria rusa. En el mismo periodo bélico, los soldados japoneses revelaron su fanatismo, instruidos desde niños en la guerra patriótica y el bushido, el camino del guerrero, el código ético seguido por los samuráis, en el que se exige lealtad y honor en la lucha y no se acepta la rendición. En el caso de Inglaterra, según el canciller alemán Bernard von Bülow, se mezclan las virtudes y la fuerza del pueblo inglés con la veneración al pasado histórico, la característica determinante de los pueblos fuertes y grandes, el indomable orgullo nacional, el inquebrantable sentimiento patriótico y el instinto político casi infalible. Sin duda, parte de este orgullo que von Bülow entendía que genera admiración y envidia proviene de la habilidad de los ingleses para escribir y reescribir la historia sobre ellos y sobre otros pueblos, y hacer valer su relato, en una permanente aplicación de la frase atribuida a Winston Churchill que decía: no temo lo que la historia vaya a decir de mí porque pienso escribirla yo. Durante la Guerra Fría, para las dos superpotencias del momento, la cultura se convirtió en un arma de guerra. La Casa Blanca invirtió ingentes cantidades de recursos en un programa secreto de propaganda cultural destinado a que la intelectualidad de Europa occidental abandonase la fascinación que sentía tanto por el marxismo como por el comunismo. El programa, capitaneado por la CIA, tuvo como uno de sus ejes principales el Congreso por la Libertad Cultural a cargo del agente Michael Johnson, que lo dirigió entre 1950 y 1967. En su momento de mayor actividad, la operación contó con oficinas en 35 países y un gran número de personas contratadas. Entre sus actividades figuraban la publicación de artículos en más de 2 docenas de prestigiosas revistas y la organización de exposiciones artísticas y de conferencias internacionales. Además, contaba con su propio servicio de noticias y de artículos de opinión. Para conseguir sus objetivos, la CIA no dudó en mostrar tolerancia con aquellos que habían estado próximos al fascismo. Una de las consecuencias de este efectivo programa fue el cambio de percepción de los europeos sobre el país que había realizado el mayor esfuerzo para vencer a la Alemania nazi. En unos años se pasó de pensar que había sido principalmente la Unión Soviética, el 57% de los encuestados en mayo de 1945, a considerar que había sido Estados Unidos, el 58% en 2004, según varias encuestas realizadas en Francia de forma periódica. Pero quizá el mayor éxito de la mencionada Guerra Fría cultural consistió en presentar el cruel bombardeo nuclear de Hiroshima y Nagasaki como un episodio bélico y normal. De una manera sencilla, se puede decir que la neurocomunicación consiste en aplicar la neurociencia a los procesos de comunicación entre personas. Se basa principalmente en que el cerebro tiende a optimizar los resultados, es decir, procura conseguir el mayor efecto con el menor esfuerzo posible. A partir de ese principio, los neurocomunicadores del sector económico
también llamado neuromarketing, buscan que los consumidores sientan la necesidad de adquirir ciertos bienes o servicios para lo que juegan, entre otros aspectos, con los valores, principios, creencias y emociones de los usuarios. Se estima que la decisión de adquirir un artículo dura poco más de 2 segundos y en la mayoría de las ocasiones se realiza inconscientemente, en vez de ser fruto de una profunda reflexión o una verdadera necesidad. Por ello, la neurocomunicación hace todos los esfuerzos para que la persona objeto se vea impedida de forma inadvertida a realizar compras. La neurocomunicación se puede aplicar en otros planos, como el político, en el que se persigue que el ciudadano realice ciertas acciones o se prive de llevarlas a cabo de forma irreflexiva. Tanto es así que muy probablemente la persona que se muestra en pequeños círculos o en grandes manifestaciones callejeras a favor de una determinada tendencia, si se le aplicara una neurocomunicación efectiva en sentido opuesto a las convicciones que tiene en ese momento, en poco tiempo cambiaría de parecer y se convertiría en adalid de las ideas contrarias a la que tenía hasta ese entonces, y que consideraba como un principio esencial e inamovible de su vida. No es la ignorancia, sino la ignorancia de la ignorancia, la muerte del conocimiento. Para comprender cómo será el mundo en el futuro, o al menos cuál puede ser la tendencia principal, una de las claves reside en leer con detenimiento, incluso entre líneas, los documentos más relevantes de los países que marcan la pauta mundial. En esas publicaciones oficiales aparecen el conocimiento y la tecnología como elementos básicos de la geopolítica. A pesar de que cada vez tiene oponentes más firmes que le disputan su preeminencia global, no cabe duda de que Estados Unidos es el país que, hoy por hoy, ejerce una mayor preponderancia en las cuestiones internacionales. De ahí que la lectura de sus textos oficiales se convierta en una exigencia para todo analista que se precie. Entre sus documentos más relevantes se encuentran las dos últimas estrategias de seguridad nacional, publicadas el 6 de febrero de 2015 y el 18 de diciembre de 2017. La última estrategia de seguridad nacional de la administración Obama relacionaba sus principales amenazas, Al-Qaeda, Estado Islámico, Rusia, China, Corea del Norte, y afirmaba que el esfuerzo principal iba encaminado a conseguir que Estados Unidos mantuviera un liderazgo fuerte y duradero. En principio, nada parecía romper con la línea propia de este tipo de publicaciones. Sin embargo, un análisis en profundidad se podía observar que había 3 palabras que se repetían a lo largo de todo el texto, las cuales podrían haber pasado desapercibidas ya que, en cierto modo, parecían fuera de lugar considerando que la temática general del documento está relacionada con la estrategia, la seguridad y la geopolítica. Estas palabras eran innovación, ciencia y tecnología. Si queremos hacernos una idea concreta de campos específicos fundamentales para los avances futuros, un caso paradigmático es el de la nanotecnología, es decir, el control de la materia a escala atómica o molecular. No en vano, Estados Unidos posee más nanocentros especializados que Alemania, Reino Unido y China juntos. Su financiación gubernamental duplica a la de su competidor más cercano, Japón,
y ha registrado más patentes que el resto del mundo junto, al tiempo que absorbe el 85% de las inversiones de capital riesgo mundial de inversión, desarrollo e investigación. Respecto a la biotecnología, el uso de sistemas biológicos para productos médicos, agrícolas e industriales, su desarrollo supera en 5 veces al de Europa y absorbe el 76% del total mundial de ingresos. ¿Y qué decir de los desarrollos en el amplio campo de la medicina, como por ejemplo la experimentación con células madre, células que se pueden transformar en cualquier otro tipo de célula? Las células madre constituyen el futuro de la medicina por la posibilidad que ofrecen para no solo curar enfermedades, sino también para regenerar la piel. Estados Unidos realiza un gran esfuerzo en materia de educación superior, de modo que sus universidades están consideradas entre las mejores del mundo. Según los últimos estudios, 8 de las 10 mejores universidades son estadounidenses. En ellas se forman los mejores científicos informáticos, lo que contribuye a que cuenten con más de la mitad de los premios Nobel de Ciencias. Además, promueve un sistema que enseña a pensar y no simplemente a superar exámenes, y donde la meritocracia no es una palabra hueca, como sucede en otros muchos países que presumen de ella, pues verdaderamente se fomenta y recompensa el ingenio, el pensamiento rápido y la resolución de problemas. Esta gran ventaja, junto con la fuerte implicación gubernamental en la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías, es uno de los factores principales que permite a Estados Unidos seguir siendo la primera potencia mundial. Pero el que sus universidades se hayan convertido en un polo de atracción del talento de todo el mundo también tiene su lado negativo, pues ha cautivado a cientos de miles de estudiantes extranjeros deseosos de absorber todo el conocimiento que ofrecen estas universidades. Esto favorece a los países que compiten tecnológica y económicamente con Estados Unidos. Tanto es así que, en la actualidad, se estima que el 80% de los estudiantes foráneos son asiáticos, sobre todo chinos. Como consecuencia, el gobierno norteamericano está buscando alguna fórmula para evitar, o cuando menos limitar, esta situación, consciente de que le supone una fuga de conocimiento que afecta directamente a su seguridad nacional. En el territorio estadounidense existen una docena de instalaciones dedicadas principal o exclusivamente al espacio, entre las federales y las estatales, en algunos casos con uso dual civil y militar. Aunque los lanzamientos no se prodiguen, esta profusión de instalaciones da una idea de la importancia que el espacio tiene para Estados Unidos. Rusia no se queda atrás. Está desarrollando el nuevo cohete Angara, una lanzadera espacial diseñada para poner grandes cargas en órbita. También se está construyendo el nuevo espaciopuerto Cosmódromo Vostochny en la Óblast de Amur, en la parte oriental de Rusia, cuyas obras concluirían en el 2020 con un coste total estimado de unos 750 millones de dólares. De esta forma, Rusia dejará de depender de Kazajistán para los vuelos espaciales. La rivalidad por conseguir la supremacía en el espacio es cada vez más abierta y obvia. Es cierto que siempre se ha intentado emplear el espacio con propósitos militares, sobre todo mediante el uso de satélites, ya fueran estos de reconocimiento, para obtener información sobre el enemigo
o de comunicación para facilitar el desarrollo de las operaciones militares. Sin embargo, hasta ahora no ha habido un despliegue de armas militares en órbita que sirviesen para atacar objetivos en el espacio o ubicados en tierra. La gran amenaza actual es el despliegue de armas antisatélites, tanto en órbita como desde tierra, que actúan mediante la destrucción física, con el inconveniente de que crean basura y pueden dificultar la trayectoria de los satélites propios o interfiriendo, perturbando, distorsionando o hackeando los satélites adversarios, lo cual es mucho más efectivo. Llegamos al final de la tercera parte de la charla que propusimos desde la Unión de Suboficiales Castrenses Argentinos, que es la geoestrategia como defensa de nuestra patria y como posibilidad de desarrollo. Agradecemos al señor Gerardo Andián por la charla de hoy y nos vemos la próxima semana.